que tiene el presidente Macri puesto offshore. Y en realidad, bueno, ahí hay opiniones de toda índole y de toda clase. En realidad, está como dividido. Algunos piensan, suponen, creen que la explicación que ha dado el presidente de la Nación es suficiente y otros consideran que no. Que en realidad esto hay que investigarlo, que hay que investigarlo más profundamente y que, independientemente de que suponga o no la comisión de un delito, no es moralmente intachable, ni mucho menos, tener una compañía offshore o tener una empresa offshore que se dedica a la evasión de impuestos y no haberlo declarado, bueno, y de hecho tenerla. Porque sería como lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esto piensan otros. Por lo tanto, es un tema que también, y como no podía ser de otra manera, ha dividido la sociedad. No sé en qué partes. No sé cuánta parte y cuánta parte. No sé cuánta parte hay. Ya vamos a preguntar acá a Carlos Fara, a Raúl Aragón, ¿no? Yo no sé por qué te confundí con Carlos Fara, porque en realidad debe ser, no sé si le he dado porque no me traje los lentes. No, pero me honra porque Carlos Fara, además de ser un amigo, es un excelente analista, así que me gusta la confusión. Te aprovecho y ya te lo pregunto. Si vos tuvieras que decir cuánto, ¿está medido ya la división respecto de cuánta gente le cree al presidente Macri y cuánta gente no? No. ¿Cuánto le cree puntualmente con este tema? Con este tema. No, es muy reciente. Lo que nosotros tenemos es una medición que la incluye junto con el efecto negativo o adverso que puede haber tenido el aumento de precios, el aumento de tarifas, pero no puntualmente. Esto habría que hacer la pregunta puntual, es demasiado reciente. La estamos haciendo junto con una pregunta respecto de la presidenta a partir de mañana. Eso lleva 2 o 3 días hacerse, así que no quiero anticipar algo. Es decir, lo que sí sé es que ha tenido un costo para el presidente el ajuste del sistema económico argentino. Tiene un costo importante en términos de su intención de voto, de su calificación. No quiero decir con esto que sea un problema, pero es algo a lo que el gobierno le está prestando atención, porque es una baja muy significativa en la calificación de imagen positiva del presidente. Creo que teníamos el gráfico acá, alrededor de 8 puntos vis a vis marzo, ¿no? Es decir, en 30 ahí está el gráfico. Perdió... ¿Me lo explicás un poco el gráfico sí, este? Cómo no. Si lo vemos en el primer número, 77 y tanto por ciento, 7%. Habría que ampliarlo un poquito, chicos, si se pudiera. A ver, yo no lo veo. Acá está. Acá, a ver, vamos a explicarlo acá en el web. Sí, 77,2% es lo que medía el día siguiente del balotaje. 77% de imagen positiva. Es normal eso, es normal, un triunfo espectacular, una gran expectativa en la sociedad. Eso también incluye el grado de expectativa que había con el presidente. Sí. Se mantuvo, digamos, en enero se mantuvo en 74, bajó a 59, 60 en febrero y se mantuvo más o menos en el mismo valor, 58 en marzo. 59 a 58 es margen de error muestral, es la varianza estadística, no es significativa esa caída. Lo que sí es significativa es la caída del último mes, de 58 a 50. Esto pierde 8 puntos, pero si pudiéramos ver más abajo, te explico dónde están esos 8 puntos. Mirado por nivel socioeconómico, en el nivel alto, en el nivel medio... Bueno, te lo debemos. ¿No podemos correrlo, chicos? ¿No podemos levantarlo un poquito? Acá Yo lo cuento, si quieres. No. Sí, dale. En el nivel alto y medio, la baja fue de 4 puntos. En el nivel bajo fue de 13 puntos. Y esto se explica... Ahí está. ¿Ves? La baja en el nivel socioeconómico más bajo es de 13 puntos entre un mes y otro. Porque es ahí donde mayor efecto tiene el aumento de tarifas, el aumento de los productos de la canasta básica, etcétera. El gobierno creo que está consciente de esto, está buscando medidas de contención para ese sector. De hecho, vos sabés que los sectores más bajos es donde más votos perdió, digamos. Pero hay una paradoja acá, digamos, no sé si llamarlo paradoja. Ese es el sector más beneficiado por el kirchnerismo y es el más perjudicado por este modelo económico. Con lo cual lo que está resultando es que este gobierno está manteniendo las condiciones de vigencia del kirchnerismo. Es decir, mantiene la memoria del kirchnerismo porque el análisis que hace ese sector es, antes podía pagar todo, ahora no puedo pagar todo. Y es un análisis muy cortito el que hacen, claro. Pero digamos, es el análisis real. Y entonces, lo que sucede con esto... Es decir, en lugar de seducir a un votante que no era precisamente el propio, sí. Lo que hizo fue
cerrarle la puerta. Sí, y la está haciendo que no parece muy inteligente. Están haciendo que se acuerden de Cristina, para sintetizarlo. Claro. Yo no estoy, pero no lo digo como una crítica, yo creo que ellos son conscientes, están buscando mecanismos de contención. Ahora, con el aumento de tarifas de transporte, la tarifa social va a beneficiar a 8, o beneficia ya a 8 millones de argentinos, pero les queda 1 millón afuera, que no saben cómo detectarlos siquiera porque son trabajadores informales, son trabajadores que no están en el sistema, entonces es muy difícil beneficiarlos. La baja del IVA en los productos de la canasta, que es algo que están tratando de instrumentar, también va a beneficiar a este sector, pero también deja fuera una porción muy importante de miembros de la clase baja que no son detectables. Esto se conjuga con el aumento de la pobreza del último mes, que aumentó en 1.400.000 más pobres, ¿no?, en un mes. Es un efecto, y no lo digo yo, lo dice UCA, lo dice el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que en mi opinión por lo menos, y creo que en la opinión del mundo académico, es una institución sumamente seria. Ellos no están haciendo política. No. Así que creo que el gobierno macrista tiene algún problema que están tratando de solucionar, y sobre todo con los sectores más bajos. Quisiera preguntarte algo que tiene que ver con la cuestión de los... Porque digamos, un encuestador en realidad no se limita, porque ustedes son en general analistas políticos, sí, sociólogos, son gente de consulta permanente de los políticos sobre las cuestiones que tienen que estar relacionadas con la imagen. Exacto. ¿Vos hubieras manejado el tema de los Panama Papers de la manera que se manejó acá? Desde el punto de vista, por ahí, comunicacional, o desde el punto de vista de lo que dijo el presidente. Creo que se manejó de la única manera que lo podían manejar. Y es asumiéndolo rápidamente, diciendo no, sí es cierto, yo la tuve, no sirve para nada, no tuve participación patrimonial, no hice nada con esta empresa y me presento al juez. Mucho más que eso no hay para hacer en realidad. Creo que el error estuvo antes, estuvo no declararlo de entrada o abrirla, porque el problema es abrir una cuenta offshore. ¿Para qué querés para evadir impuestos, una empresa offshore? Esto empieza después de las Torres Gemelas, en realidad, porque hasta las Torres Gemelas, incluso las cuentas offshore y el manejo de cuentas offshore y de empresas offshore se estudiaba como parte del mecanismo de la economía en la carrera de economía. Esto no es pecaminoso de por sí. Lo que ocurre es que después de las Torres Gemelas, Estados Unidos y la CIA y el Departamento de Estado puso mucho el ojo en estas cuentas y en estas compañías, porque es el mecanismo o es la estructura por donde el terrorismo mueve inmensas sumas de capital junto con el narcotráfico. Entonces, a partir de eso, a partir de las torres y de la puesta en foco de las que hace la CIA de estas actividades, las cuentas y las empresas offshore empiezan a adquirir cada vez peor reputación. Hoy por hoy, sostener una cuenta offshore o una empresa offshore es claramente para evadir impuestos. ¿Era esto lo que estaba haciendo el presidente Mauricio Macri? No voy a prejuzgar eso lo tendrá que decidir la justicia, creo que no podemos. Lo que sí creo que es correcta la actitud del presidente o del oficialismo de salir a decir, sí, es verdad, no tiene nada que ver y me presento al juez y que investigue. Es una actitud que en términos de nuestra cultura política es bastante extraña, es decir, no es muy frecuente este tipo de actitud, ¿no? Nosotros ayer pusimos un video, que yo le voy a pedir después al productor ejecutivo que lo busque, y que es como, ¿para qué sirve una cuenta offshore? Claro. Explicado para un nene de 4 años. Sí, eso hay que aclararlo. Y el video es muy interesante, porque vos fíjate que el video lo que dice es más o menos esto. Si Juancito tiene una alcancía en la casa de su mamá y su mamá le controla todo el tiempo cuánta plata tiene en la alcancía, Juancito tiene la opción de comprarse una alcancía nueva y llevarla a la casa de Pablito, donde la mamá de Pablito no le controla tanto la alcancía. Entonces puede disponer del dinero y puede poner y sacarlo cuando quiera. Sí. Y además no paga impuestos. Y además no paga impuestos. Porque la mamá de Juancito es bastante distraída. Por lo tanto, en realidad, acá hay una cuestión de que estos países, lo que hay que decir, en Uruguay también pasa, ¿no? En Uruguay también pasa. Son países que tienen los controles como relajados, como que hacen la vista gorda, y en realidad uno puede poner dinero todo el tiempo, sacar dinero todo el tiempo sin dar demasiadas explicaciones. Sin dar explicaciones. De dónde obtuvo ese dinero. Exacto. En las Bahamas, con $300.000, abrís una cuenta con $300.000 y sos ciudadano. Adquirís la ciudadanía de Bahamas. Y a partir de ahí no pagas nunca impuestos y entra, sale plata.
Ahora, también digamos, sí, no, pero esto no es que yo descubrí la pólvora. Esto es muy sabido. Pero por supuesto. También digamos que estos paraísos fiscales, etcétera, son variables de ajustes del sistema económico mundial, ¿no? Es decir, por algo existen y por algo hay evasión de impuestos. Yo creo que en algunos casos hay evasión de impuestos porque el dinero es de origen espurio, tráfico, secuestro, lo que sea, trata, venta de órganos. Por otro lado, puede ser porque sea producto de actos de corrupción de algún gobierno, no digo de algún gobierno. De algún gobierno, sí. Y en otros casos quizás empresarios que prefieren tener un reaseguro fuera de sus economías locales porque dudan de la estabilidad de sus economías locales. O de sus mujeres. O de sus mujeres. Ha habido casos de algunos magnates donde se les descubrió que le escondían la plata a la pareja. Pero lo que es interesante es la diferencia de... Acá yo hay unos cuantos que conozco que también les que la tienen afuera, sí. Que le esconden la plata a la mujer. Lo interesante, decía, es la diferencia entre la reacción de una sociedad y otra con el mismo hecho. Es decir, las cuentas offshore en la Argentina, bueno, un poco de lío en la prensa, etcétera, vamos a la justicia, aclarar de qué se trata, Macri. En Inglaterra, andate Cameron. Y esa manifestación que veíamos en realidad es mucho más fue mucho más numerosa que lo que estábamos viendo recién acá, ¿no? Sí. Son reacciones distintas, son culturas políticas distintas, y básicamente son culturas distintas. Como decíamos antes, en general yo te diría que para el inglés medio es tan grave que sea ilegal como que sea inmoral, ¿no? Ellos son muy rígidos con eso. Muy rígidos. Y es lo que decía, ellos son muy respetuosos en el pago de sus impuestos. Es inconcebible que un gobernante no los pague. No te vayas. Quédate que esta nota te va a interesar. A ver, voy a saludarlo al diputado Darío Martínez, que está en el móvil de C5N. Diputado Martínez, acaba de llegar a Buenos Aires. ¿Cómo le va? Un gusto de verlo y de escucharlo. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día Néstor, buen día a toda la audiencia. Diputado Martínez, a ver, usted lo denunció al presidente de la Nación. Sí, exactamente. Nosotros, en virtud del trabajo que hizo el Consorcio de Periodistas Internacionales y también motivados por las declaraciones de Laura Alonso, quien entendíamos que debía ponerse al hombro esta investigación, pero era obvio que no iba a haber ninguna investigación desde la Oficina Anticorrupción, nos vimos obligados, además por el Código Procesal, que a mí me obliga como funcionario público a realizar la denuncia ante un presunto delito, en este caso de lavado o evasión impositiva. Es por ello que nosotros nos acercamos a Comodoro Pi, realizamos la denuncia, bueno, que ahora la ha tomado un fiscal junto a un juez y es el lugar donde tiene que investigar y donde tendrá que dar las explicaciones al presidente y documentarlas. Yo a mí me gustaría, igual que al pueblo argentino, le explique para qué crea sociedades en paraísos fiscales o para qué creó sociedades en paraísos fiscales. Esta es la gran pregunta. ¿Usted, diputado, considera que el presidente puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad penal? ¿O penal Yo hago la económica? denuncia en la justicia penal. Yo hago la denuncia considerando que hay un presunto delito por la información que fue de público conocimiento. Esto fue un escándalo internacional y la realidad es que yo estoy obligado a realizar la denuncia. El juez ahora será el que tiene que investigar junto al fiscal que aporte todas las pruebas que pueda ir aportando, pero la evasión, fíjese, robar un banco con un boquete tiene de 3 a 9 años de prisión. Sí. Lo mismo que evadir más de 1 millón de pesos. La realidad es que, bueno, yo quiero que se investigue y que haya una respuesta a para qué se crean o para qué el presidente de la Nación creó al menos 2 empresas, 2 sociedades en un paraíso fiscal que está certificado, reconocido por la propia presidencia, por el propio padre del presidente y por el propio presidente en uno de esos casos, y otra sociedad que hoy aún está activa. La gran pregunta es ¿para qué crearla? Si esto son, para mí, por lo que he investigado y averiguado, son máscaras. La creación de sociedades en paraísos fiscales son máscaras. Ahora, ¿yo para qué me pongo una máscara? ¿Para qué quiero tapar mi cara si no estoy haciendo nada malo? Esta creo que es la respuesta que el pueblo argentino necesita y que espero que la justicia encuentre. Ahora, vamos a suponer de que el presidente penalmente no tenga ningún tipo de inconveniente con la justicia, ¿no? Como lo explicó él, como dijo él, acá no hay nada raro. ¿Usted cree que moralmente es un acto en algún sentido inhabilitatorio también? ¿O inhabilitante? No, mire, algo raro hay. O sea, crear sociedad en paraísos fiscales es por algo raro. Y nadie ha podido explicar para qué se hace.
Pero acá Porque lo que esto pasa es tiene que tres ¿sabe aristas. por qué Una se lo legal, pregunto? una legal. ¿Sabe por Yo qué le se- contesto, Sí, a ver, Sí. por favor. No, digo, esto tiene tres aristas. Una legal, que el fiscal y el juez están investigando si tenía o no que declararlo. Yo creo que sí, yo he observado declaraciones juradas de funcionarios donde tiene que decir si es director o no de una sociedad afuera. Pero además tiene una arista política que tiene que ver con explicar para qué crean sociedades en paraísos fiscales. Y él tiene conocimiento, porque su entorno familiar también tiene cuentas. Además, ¿para qué se crean con otro nombre? Digo, si era para hacer una actividad con pago fácil entre Brasil y Argentina, ¿para qué ponerle esos nombres raros? ¿Por qué no le pusieron pago fácil? ¿Por qué en Bahamas y no en Brasil? También hay una explicación. Brasil y Argentina están asociadas al GAFI, donde uno tiene que declarar que es una persona políticamente expuesta. Panamá no. Entonces ahí puede esconder estas cuestiones. Yo creo que es raro y que, bueno, debe explicarlo él. Ojalá para el pueblo argentino y para todos nosotros haya una explicación clara, no relacionada a un delito. Esto es lo que creo que el pueblo argentino está esperando, pero no la está dando por ahora el presidente. ¿Usted cree que algún funcionario o el presidente mismo, yo no sé si el presidente mismo, pero por lo menos algún funcionario del gobierno, debería ir al Congreso a dar explicaciones sobre este tema? Nosotros le pedimos, y yo fui uno de los que votó para que el presidente vaya. No está obligado, eso es cierto. Él no tiene la obligación de ir, pero tiene la obligación moral. Yo creo, yo si hubiese sido presidente y no tengo nada raro y no oculto nada raro y no uso una máscara como máscara a este tipo de sociedad, yo hubiese ido al Congreso y estaría explicándole a los diputados oficialistas y opositores, porque ni siquiera los oficialistas te pueden decir para qué fueron creadas. Pero bueno, él tiene un bloqueo político, se votó esto y perdimos la votación y bueno, es así el reglamento y hay que aceptar. ¿Y usted considera de que la justicia lo va a investigar al presidente de la Nación? Y el fiscal tomó esto y lo está investigando. Yo creo que sí, que lo tiene que investigar el fiscal y el juez. Para eso hice la denuncia. ¿Qué fiscal además, lo tiene? repito, es porque yo ¿Ante qué fiscal lo presentó? Yo presento la denuncia y se sortea. Cayó la causa con el juez Casanelo y tiene el fiscal Delgado y tendrá que hacer todas las investigaciones que sean necesarias. Yo no soy ni fiscal ni investigador privado. Otra causa que tiene Casanelo. Estoy obligado. Sí, perdón, y estoy obligado a hacer la denuncia. No, pensaba en voz alta, ¿vio? Todas le tocan a Casanelo ahora. Parece que se compró todos los números. Yo no estuve eligiendo cuándo la presentaba o qué día a quién le tocaba, porque yo estaba obligado a hacerlo. No creo que el doctor Después, bueno, Casanelo también de la haya justicia. querido seguir sumando trabajo a la tarea Eso hay que ajetreada que tiene, preguntárselo ¿no? Eso hay que preguntárselo a Sí, Casanelo. no, por yo ahora, pienso como en voz alta, legislador, eso. lo que quiero es empezar a legislar para que estas sociedades, al menos estas sociedades, no puedan ser contratistas del Estado. Digo, si están vinculadas a paraísos fiscales, yo estoy trabajando ya, en pocos días voy a tener el proyecto, para que por lo menos no puedan ser proveedoras del Estado, y hay muchas que son proveedoras del Estado. ¿Usted a quién se refiere Te pido- puntualmente? Y por ejemplo, Pago Fácil, que es la misma que menciona el presidente, es proveedora del Estado. La mencionó el presidente, digo esa porque la mencionó él. Él Sí, dijo sí. que esto era para una actividad con Pago Fácil. Ahora, es proveedora del Estado. Yo no quiero que ninguna empresa proveedora del Estado esté relacionado con una sociedad en un paraíso fiscal, porque resulta, por ejemplo, Pago Fácil que recauda los impuestos de la gente y después es la que evade. No, Claro. yo espero legislar en ese sentido y es mi trabajo, la justicia que investigue. Mío- Te pido disculpas, pero me tengo... Diputado, Me- le me agradezco, tengo que le ir, así agradezco que espero enormemente estos que le haya minutos servido. y le agradezco muchísimo la gentileza. Que tenga buen domingo, diputado Martínez. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Sí. Lo que pasa también diputado, parece serio el diputado. muy serio, me parece muy serio, Parece muy serio. respetable, muy claro el planteo, respetuoso además. Nunca se tomó el tema, nunca se lo tomó Políticamente. como chicana política. No, fue Lo muy tomó serio. muy serio el tema. Muy serio. Me pareció muy interesante. Claro, el problema, insisto, es moral, ¿no? El problema es moral, más allá de si cometió algún delito o no, es complicado, necesita ser aclarado. Yo creo que no... Porque hay otro problema y habría que investigarlo también. Yo no puedo hacerlo, pero habría que investigarlo. Habría que ver si alguna de estas sociedades offshore fue socia de alguna sociedad argentina que ganó una licitación en el país o en la ciudad. Eso ya sería mucho más complicado. Porque yo estaba leyendo lo que se llama el motivo de la sociedad, los motivos societarios, para qué se asocian y a qué se van a dedicar. Y uno de los puntos es para asociarse a otras empresas.
Entonces, esto habría que investigar si alguna de estas dos empresas, de las cuales el presidente Macri es director, o era director, en algún momento estuvo asociada a alguna empresa argentina, o no argentina, pero alguna empresa que ganó una licitación en el país. Parecería que no, porque ninguna de estas dos empresas tuvieron movimientos financieros más allá de su fundación original, así que parece ser que fue simplemente la armaron y después no la usaron, en ninguna de las dos. Así que sería difícil, pero bueno, sería el único punto, creo yo, donde realmente podría complicarse al presidente. Más allá de eso, es una cuestión moral, es una cuestión de imagen, y a lo mejor no haber informado, quiero darle un crédito al presidente, a lo mejor no haber informado su pertenencia a la dirección de estas empresas, simplemente fue una negligencia, un olvido, que no intentó ocultar algo, ¿no? ¿Vos crees que Macri se equivocó en la elección del gabinete? En algunos casos sí, en otros casos yo te diría que no tienen gente. Le falta, él necesita acotarse a Cambiemos, no puede salir a buscar demasiado afuera, porque si no lo convierte en un gobierno de coalición. Creo que se equivocó en la elección de Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción, que incluso vos sabés que tuvo que modificar ese punto de la ley de ministerios porque Laura requería que fuese abogado. Laura Alonso no es abogada, es universitaria, tiene un grado académico, pero no es abogada, así que hubo que modificarlo. Esto te denota un poco lo limitado de la elección que él tenía. ¿Por qué es tan cuestionada Laura Alonso? ¿Me puedes explicar que se habla más de Laura Alonso que de Messi? Se habla más de Laura Alonso que de Susana Jiménez. Se habla más de Laura Alonso que de cualquier personaje bueno, es público, linda, es una linda mujer, ¿no? Pero sí. ¿Puedes mostrar una foto de Laura Alonso? Por favor, a ver si la tenemos por ahí. Es bastante bonita, no, un chiste, pero... ¿Quién es Laura Alonso? Que habla todo el mundo de Laura Alonso. No, ¿Algo del Beto Alonso es? No, se habla de Laura Alonso Sí. porque está en la Oficina Anticorrupción y el tema corrupción está muy instalado. En consecuencia se habla de ella, porque aparece con todos estos temas. Laura Alonso es una referente del PRO, de X nivel, no es... Pero digamos, pero siempre sale con alguna declaración rimbombante, siempre se está peleando con gente. Sí. Sí, me peleé con Laura Alonso. Es el del deporte favorito de decir ahora de la política. Todo el mundo se pelea con Laura Alonso. Ahí está Laura Alonso. Sí, lo que pasa es que... ¿Se fotografió en una revista? No. No, es discreta. No, Laura Alonso no es farándula, no va a bailar bailando por un... No. Es discreta, lo que pasa es que tiene un modo de expresarse bastante incisivo. Cuando la licenciada Alonso habla, suele, a veces con razón, a veces sin razón, pero suele ser muy incisiva. Creo que esto le genera cierta presencia mediática porque los medios buscan eso también, ¿no? Es como que es llamativo, entonces le dan prensa. Claro. Yo creo que no sé qué trabajo está haciendo ahí, no voy a... Ella es ultra pro, digamos. Ella es pro de corazón pro, digamos. Pro ultra de paladar negro. Están los ultra K, están los ultra pro. Sí, es ultra pro. Es legítimo ser ultra pro o ser ultra K, digamos. Esto no tiene ninguna... Es una cuestión de bandera. Bueno, Laura Alonso, yo no sé, decían que lo que reencontró en la Oficina Anticorrupción fue algo así como Kosovo después de la guerra. No había nada, no había computadoras. Incluso se publicaron algunas fotos de cómo estaban las condiciones físicas de esas oficinas. La verdad es que yo le voy a decir una cosa, Aragón. Dígame. Discúlpeme. Se lo voy a decir desde mi juventud, en donde probablemente... ¿Usted es joven? Muy joven. En donde probablemente esté cometiendo algún pecado. Ok. Yo creo que no sirve para nada una oficina anticorrupción. Yo creo que los delitos de corrupción lo tienen que investigar los jueces y los fiscales, no una oficina. Sí. Yo no me imagino en una oficina con gente investigando la corrupción. Los resortes lo tiene la justicia. Sí, lo que ocurre es que la corrupción como figura penal no está configurada. Hay que sacar una ley. Bueno, no existe en el... Porque este es un paraguas que engloba un montón de cosas. En general engloba a la gente que afana. Sí, lo que pasa es que la figura de corrupción existe malversación de fondos, pero no existe la figura. Y he escuchado conversaciones bastante serias de gente muy respetable que está considerando la posibilidad de modificar el Código Penal en ese aspecto y determinar, dibujar la figura de corrupción, es decir, corrupción es esto, y encuadrar dentro de eso todos los delitos que hoy se encuadran dentro de otros tipos de delitos porque no existe esa figura. En ese caso yo estaría de acuerdo con que solamente la investigue la justicia porque es un delito, punto, y no una oficina específica para la corrupción. Por otra parte, depende del Ejecutivo, entonces tiene
digamos, no sé cómo puede... Es como que se investiga a sí mismo el Ejecutivo en un punto, ¿no? En Claro. un punto. Y, Claro. y habría que ver cuál es la posibilidad de la Oficina Anticorrupción de investigar la otra mitad de la corrupción, porque pues, sabés que se necesitan dos. Tienes que tener un funcionario corrupto y un empresario corrupto. Claro, ¿Quién claro, investiga claro. al empresario corrupto también? ¿No? Claro. Así que sí, creo que hay que modificar el Código Penal, básicamente, ¿no? Esta hiperactividad que tiene el presidente con un montón de medidas antipáticas y además sumado a eso con la complicación ahora de los Panama Papers, lo convierten en 100 días de... Parece que se corrió un Ironman, más o menos. Cuando pensaba, supongo yo, correr una de estas carreritas de 5K. Uno cuando arranca quiere arrancar. Yo entiendo que los costos políticos hay que pagarlos al principio, Sí, esto es lo que recomiendan ustedes. Pero Sí, bueno, fueron 100 días que mamita. pero yo creo que hay una cosa que, de nuevo, no quiero descalificar a nadie, ni a mis colegas que están asesorando al presidente, pero me da la impresión de que la discusión al principio era gradualidad o shock, ¿te acordás? Sí. Bueno, esto no es ninguna de las dos cosas, con lo cual te dejás disconformes de los dos lados. ¿Vos decís que esto no es gradualidad ni es shock? ¿No es shock esto? No, las tarifas todavía tienen un componente altísimo de subsidio. No se sinceró 100% la A mí no tarifa. me subsidian nada. No, las Ya tarifas. está, yo estoy a mano. Sí, las tarifas de transporte tienen un componente alto de subsidios todavía y parecería ser que el valor real de los servicios todavía no está en donde tiene que estar. Tendría que haber otro aumento de los servicios, con lo cual no termina de ser shock. Pero yo insisto, lo que yo más cuestiono, o digamos, me parece equivocado de este gobierno, es no haber construido primero la red de contención social, porque si no genera mucha tensión social y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque los sindicatos te acompañan hasta un punto, ya dejaron de acompañarlo, Moyano ya se alejó del gobierno. Hasta la puerta del cementerio. Pero claro, ¿por qué? Porque ellos no pueden responder a sus bases diciéndole, muchachos, estén cada vez más pobres. No pueden. Llega un límite, eso tiene un límite. Por otro lado, los gobernadores que lo están acompañando, que lo acompañan fundamentalmente para poder generar capacidad de endeudamiento y por la caja presidencial y por el unitarismo presupuestario que tiene la Argentina, también tienen un límite. Te quiero preguntar esto, y es la última, y nos Sí. tenemos que ir a la tanda. Del otro lado, dejemos hablar un segundo de Macri, del otro lado del Frente para la Victoria, del peronismo y demás. ¿Vos a quién ves con uña de guitarrero para convertirse en algún sentido en el aglutinador del voto peronista y que pueda concentrar también algo del Frente para la Victoria y demás? Es un proceso y no es único. Por empezar, Sergio Massa está creciendo y está construyendo. La asociación con Margarita Stolbizer es muy fuerte, sobre todo en términos de la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires, es muy, muy fuerte. Por otro lado, el peronismo está desesperado para unificarse, parecería ser que no lo va a lograr, que viene la intervención. El nombre que más suena como interventor, suena muy bajo, pero es el único que suena, es el nombre del senador Miguel Pichetto, que es el único que tiene diálogo con todos los sectores del peronismo, el que podría, desde una intervención, reunificar por lo menos el aparato peronista. Pichetto votó a favor de los buitres, ¿no? Sí, pues Pichetto, y además trabajó para que salga eso, mostrando un grado de responsabilidad importante, porque... Bueno, con el Frente para la Victoria no creo que lo quieran mucho. No, lo que pasa es que es muy Más difícil. cuando dicen que lo llamaron directamente para pedirle expresamente que votara en contra. Sí, y yo, más que eso, él siempre estuvo de acuerdo con que hay que salir del default de la manera que se pueda. Esta es la mejor manera, bueno, ya es una discusión técnica que yo ni entiendo. No, seguro. Pero digamos, el interventor podría ser Pichetto. Sí, el interventor podría ser Pichetto y además porque en general él tiene muy buena llegada con todo el arco político, no solamente dentro del peronismo. Parecería que vamos camino de eso, todavía no está definido. Vos sabés que Duhalde pidió la postergación del cierre de listas, Sí. que era antes de ayer, el viernes creo. Pero lo que te pregunto es, con proyección, ¿qué está? Scioli y Urtubey. Al interior del peronismo, Scioli y Ortubey, sí.
Y no mucho más. Y no mucho más. Era el principal. Urtubey era la espada más importante que tenía Scioli en Sí, apoyo y no nos dentro del olvidemos de PJ, y Randazzo. ahora parece que van a competir. Sí, pero no hay que olvidarse de Randazzo, porque si Randazzo se presenta para senador con el apoyo de los intendentes peronistas de conurbano y algunos del interior, tiene muy buenas posibilidades el año que viene de disputar, no sé si ganar, pero disputar con muy buenas probabilidades la victoria para senador por la provincia de Buenos Aires, complicándole un poco el panorama a Sergio Massa, que hoy por hoy es el favorito, ¿no? ¿Algún día van a explicar qué pasó con Randazzo? ¿Por qué no fue candidato a gobernador? Porque él no quiso. Porque él no quiso. Mirá lo que se compró Pero si María a mí me Eugenia. dijeron, pero si yo, es que escúchame, pero si yo decía lo mismo, porque era la información que yo tenía. A ver, déjame hacer, yo sé que me tengo que ir a los títulos, déjame hacer 30 segundos porque lo vamos a contar a la gente y me voy a, yo no digo que me voy a pelear, pero digamos, podemos disentir o no respecto a este tema. En la cuestión de la elección a el candidato a gobernador, la información que yo tenía y que tenían muchos colegas que fue la siguiente, que la Presidenta de la Nación lo llamó a Olivos a Randazzo Sí, y le dijo, gobernador. debería ser candidato a gobernador, es lo que... Y él puso, era la información que yo tenía, y él puso el grito en el cielo. Sí. Dijo que no, me sacaron el apoyo, me retiraron el apoyo. Yo en realidad siempre pensé que, porque Zanini lo apoyaba, etcétera, etcétera, que yo iba a ser el candidato de este sector en detrimento de la... iba a ir un interno y me iban a apoyar Para ganarle a Daniel Scioli. Daniel, sí. Eso- Bueno, él dijo, dicen que él dijo después, a mí nadie me ofreció el cargo. Mira, ¿Qué pasó al final? ¿Se lo ofrecieron o no? No, sí, se lo ofrecieron, porque en realidad la construcción de Cristina siempre fue eso. El proyecto de Cristina era muy buena elección en primera vuelta, ganar la provincia de Buenos Aires, perder en segunda vuelta para poder ser ella la jefa de la oposición con dos cosas: un bloque de diputados nacionales muy grande y el portaaviones presupuestario de la provincia de Buenos Aires. Perder la segunda vuelta de... Pues claro, porque si el presidente es Macri ya no puede ser la jefa de la oposición. Si el presidente es Scioli, ella nunca podría ser la jefa de la oposición. ¿Vos crees que ella jugó en la elección a perder? Necesitaba que Scioli no fuera el presidente, porque si Scioli es presidente no hay oposición peronista. ¿Cómo va a ser? Eso también lo dicen en la calle. Ahora, Randazzo dijo desde un principio yo candidato a presidente o nada, y al final fue coherente con eso. Lo que ocurre es que Cristina lo estaba alimentando, lo estaba haciendo crecer para posicionarlo como el candidato de ella a la gobernación de Buenos Aires. Cuando él dice que no se desarma, se complica mucho la estrategia de Cristina, y entonces sucede lo que sucede, que hacen una elección relativamente buena en primera vuelta, pero pierden la provincia. Y entonces se les complica en la continuidad del mantenimiento del aparato kirchnerista porque no tienen caja. Un placer. Igualmente.